Buenas noches, mi nombre es Carlos Alberto Montes Castrillón. El día de hoy vamos a hablar de la influencia del uso pedagógico de un aula virtual en la condición física de estudiantes de Villa María Caldas. Lo primero que hacemos es revisar la tabla de consistencia, título, pregunta general, objetivos específicos, general, las hipótesis, las variables de estudio y el diseño metodológico de la investigación. Parte de esta tabla de consistencia la veremos en esta presentación. La pregunta de investigación, pues, ¿cuál es la influencia del uso pedagógico de una aula virtual a través de la plataforma Moodle en la condición física de los estudiantes de 11º grado de la institución educativa Jaime Duque Grisales de Villa María Caldas, en Colombia? El objetivo general, analizar la influencia del aula virtual en la condición física y se alcanza a partir de tres objetivos específicos: describir el nivel físico inicial de ambos grupos, comparar el pretest y el posttest y identificar las diferencias entre ambos grupos. En el diseño metodológico, pues tenemos que es un diseño casi experimental, pretest, post-test, con un alcance correlacional. La escogencia del grupo se hizo con una prueba no probabilística. Los participantes son 30 estudiantes del grupo control y 34 estudiantes del grupo experimental. Y se hizo un análisis descriptivo con tablas de frecuencia y medidas de tendencia central y pruebas para cuando los datos fueron normales, y pruebas Wilcoxon cuando no fueron normales. Y se aplicó la Mann-Whitney para establecer el coeficiente y el efecto R. Eh, Cuando hablamos de los instrumentos, pues fueron dos instrumentos utilizados: la batería Alpha Fitness, que comprende tres tests, y la batería y el test de Wells, que comprende un solo test. En la batería Alpha Fitness tenemos test de evaluación de la fuerza con salto a pie junto, se mide en centímetros; agilidad 4×10, que es un test de varias carreras en segundos, se mide en segundos; y el test de Leger, que se mide en etapas. Por el lado del test de Wells, pues se mide en centímetros, positivos después de los pies, negativos antes de los pies. La confiabilidad fue por encima de 0.9, se hicieron unas pruebas previas para calcular el alfa de Cronbach y dio que es muy confiable. El instrumento de la variable independiente fue un cuestionario de una escala visual análoga para ver si cumplía con los criterios pedagógicos en contenidos, en actividades de aprendizaje, actividades de evaluación y comunicación e interacción. O sea, ahí se nota que cumple en contenidos y actividades de aprendizaje y cumple parcialmente en actividades de evaluación y comunicación e interacción como oportunidades de mejora. Los resultados, pues, sociodemográficos muestran una similitud en un promedio de 17 años, que no tiene datos muy dispersos, y una distribución equilibrada en el sexo, que esto nos permite que no hayan sesgos de edad o de género. Ya mirando la comparación entre los grupos en la estadística descriptiva, en el test de Leger hubo una mejora en el grupo experimental, pero no es significativa porque la muestra fue muy pequeña, dado que este fue el test que muchos estudiantes no quisieron realizar en el post-test. Cuando revisamos ya el test de fuerza, encontramos que es muy estable, no hay cambios muy mínimos, entonces no es significativo a nivel diferencial. En la variable velocidad sí se nota un cambio en el grupo control sobre el grupo experimental. Entonces, esto se analiza mejor con la estadística inferencial, y los resultados del test de flexibilidad muestran que hubo una gran significancia en el grupo experimental, al interior del grupo experimental, pero no en comparación con el grupo control. Finalmente, entonces, en la estadística inferencial, lo que encontramos es que se estableció un nivel de significancia de 0,5, ¿sí? Entonces, en el grupo experimental, solo la flexibilidad fue significativa, por debajo de 0,5, pero fuerza, velocidad y resistencia no mostraron cambios significativos. Y en el grupo control sí hubo mejoras significativas en varias capacidades, pero cuando miramos ambos grupos y los relacionamos, solo la velocidad muestra diferencia significativa con un valor de 0.026, pero fue en favor del grupo experimental, no del grupo, fue a favor del grupo control, no del grupo experimental, perdón. ¿Qué significa esto? Pues que no se puede atribuir ese cambio al aula virtual, y que el impacto del aula virtual, pues, fue limitado y no fue homogéneo. Cuando eso lo comparamos con los estudios previos, en los estudios previos se muestra que hay una mejora en la motivación, en la satisfacción y la participación estudiantil, pero esto no garantiza que haya mejoras físicas en los estudiantes. Entonces ya uno se mira que las TIC en la educación física dependen en gran medida de cómo se integran pedagógicamente en el aula, ¿sí? En cambio, en la comparación con estudios sobre condición física, encontramos las dos situaciones.
investigaciones que reportan mejoras significativas cuando se hicieron trabajos sistemáticos prolongados y presenciales, ¿sí? Y en contraste con investigaciones que mejoraron la motivación y la participación, pero con datos también que no fueron significativos en la condición física. Esto coincide con estos resultados de esta investigación. Entonces, las mejoras que se observan son parciales y entonces esto, pues, si no hay un acompañamiento pedagógico constante, pues no se pueden generar cambios físicos consistentes. Entonces, ¿qué se determina? Se define que el objetivo general, el resultado es cumplido parcialmente, que hubo cambios en flexibilidad en el grupo experimental, no se evidenció un impacto en las otras capacidades y hubo una diferencia significativa en la velocidad, pero a favor del grupo control. Y en la hipótesis alterna, pues el resultado no se cumple de manera completa. Los efectos significativos fueron puntuales, pero no se atribuyen a la intervención, es decir, no se atribuyen a la aula virtual, y la evidencia finalmente no muestra pues un efecto sostenido ni generalizado en la condición física. En conclusión, entonces, el aula virtual no generó mejoras físicas considerables. La flexibilidad mejoró, pero en el grupo experimental. El grupo experimental no superó al grupo control y la intervención digital por sí sola pues, fue insuficiente. Como recomendaciones, pues está integrar, aumentar los tiempos de intervención de este tipo de estudios. De pronto, para futuras investigaciones, incluir la motivación y la participación como variables a revisar, ¿cierto? Para que sean medibles. Y la relevancia del estudio sigue siendo la misma porque el modelo sigue siendo una herramienta motivadora y sigue siendo pues algo novedoso pues para el área de educación física. Bueno, esas son las referencias y este es mi correo y muchísimas gracias.